Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros para un episodio que, sinceramente, creo que va a resonar con muchos de ustedes, especialmente si son fans de las historias que nos cautivan, de esas narrativas que nos dejan pensando y sintiendo cosas profundas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que, a través de la lente de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, quiero que exploremos juntos. Hablaremos de cómo ciertas figuras se convierten en verdaderos faros, en inspiraciones eternas, y cómo su presencia, su arte y sus personajes pueden moldear nuestra percepción y avivar nuestras propias pasiones. El título de hoy, Ander Zel Kerem, Eterno faro e inspiración, nos invita a reflexionar sobre esta poderosa dinámica. ¿Qué significa que alguien sea un faro? ¿Qué hace a una inspiración verdaderamente eterna? Y más específicamente, cómo figuras como Ander Zel y las figuras que la rodean, como quizás Kerem, pueden encarnar estos roles en nuestras vidas. No se vayan, quédense con nosotros porque este viaje de descubrimiento va a ser muy especial. Y antes de que nos lancemos de lleno, no olviden apretar ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad, porque cada vez que se suscriben, nos ayudan un montón a seguir creando contenido que amamos compartir con ustedes. Mil gracias de antemano. Así que, ¿por dónde empezamos? Cuando pensamos en la industria del entretenimiento, ya sea cine, televisión o incluso la música, siempre hay nombres que brillan con una luz especial. Son esas personas que con su talento, carisma y dedicación, logran trascender la pantalla o el escenario para convertirse en algo más grande, en referentes, en modelos a seguir, en esas chispas que encienden nuestra imaginación. Ander Zel es, sin duda, una de esas figuras. Su trayectoria es impresionante, marcada por roles que han conquistado corazones y mentes, por una presencia que irradia naturalidad y autenticidad. Cada proyecto en el que participa parece ser un nuevo capítulo de su evolución artística, y nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de ser testigos de ese crecimiento. Pero la inspiración rara vez nace en el vacío. A menudo está rodeada de dinámicas, de colaboraciones, de relaciones que, aunque a veces sean objeto de especulación mediática, también forman parte del tejido de la historia de un artista. Aquí es donde entra la pregunta sobre Kerem. La mención de Kerem en el contexto de Ander Zel evoca un torbellino de emociones y conversaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es precisamente esa conexión, esa sinergia, lo que puede amplificar el impacto de una figura como Ande, convirtiéndola en un faro aún más brillante. Pensemos en el concepto de eterno faro. Un faro es un punto de luz en la oscuridad, una guía segura para los navegantes. En el ámbito de la inspiración, un eterno faro sería alguien cuya influencia perdura en el tiempo, cuya obra y legado continúan guiando y motivando a generaciones. No se trata solo de un momento de fama pasajera, sino de un impacto profundo y duradero. ¿Qué hace que una inspiración sea eterna? Yo creo que radica en la capacidad de conectar a un nivel humano, de transmitir valores universales, de evocar emociones genuinas. Cuando vemos a Ander Zel en pantalla, o incluso a través de sus apariciones públicas, percibimos esa conexión. Hay una vulnerabilidad, una fuerza, una autenticidad que nos atrae. Y cuando esa figura está rodeada de otras que, de alguna manera, complementan o potencian su luz, el efecto puede ser exponencial. En el caso de Ander Zel, su ascenso a la fama no ha sido lineal, sino un camino de aprendizaje y perfeccionamiento constante. Hemos visto su evolución desde sus primeros papeles hasta consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía y con una proyección internacional cada vez mayor. Cada personaje que interpreta, ya sea la dulce y resiliente Eda de Senkalkapm, o alguna otra figura que haya marcado su carrera, se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias esperanzas, nuestros propios anhelos. Eda, por ejemplo, se convirtió en un fenómeno global. Su optimismo contagioso, su lucha por alcanzar sus sueños a pesar de las adversidades, su capacidad para amar con intensidad, resonaron en audiencias de todo el mundo. Y Ander Zel, al dar vida a Eda con tanta maestría, se convirtió para muchos en un símbolo de esa fuerza interior, de esa chispa que todos llevamos dentro. La forma en que interpretaba las emociones, la espontaneidad de sus gestos, la dulzura de su mirada, todo ello contribuyó a que Eda fuera más que un personaje, se convirtiera en una amiga, en una confidente, en una fuente de inspiración para muchos jóvenes que se identificaban con sus batallas y sus triunfos. Y aquí es donde entra la PrEC.
unta la curiosidad, el misterio que rodea a figuras como Kerem. Cuando hablamos de la química en pantalla, de las dinámicas que hacen que una pareja ficticia sea creíble y entrañable, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en un dúo icónico gracias a Senkalkam. La forma en que interactuaban, la evolución de sus personajes, Serkan y Eda, desde el antagonismo inicial hasta un amor profundo y apasionado, cautivó a millones. Esa conexión, esa chispa palpable entre ellos, no solo alimentó las fantasías de los espectadores, sino que también elevó la percepción de ambos actores. Para Hande, trabajar con un actor que complementaba también su energía, que compartía esa misma dedicación al arte, seguramente amplificó su propia proyección. La forma en que Kerem, como Serkan, representaba a menudo un contrapunto a la espontaneidad de Eda, creando un equilibrio perfecto, hizo que la relación fuera aún más interesante. Y es esa sinergia la que, en muchos casos, puede catapultar a un artista a un nuevo nivel de reconocimiento y admiración. La inspiración, en este sentido, se multiplica. No solo admiramos la habilidad de Hande para dar vida a personajes complejos, sino que también apreciamos la forma en que su energía interactúa con la de sus compañeros de reparto, creando historias que nos atrapan. La mención de Kerem en este contexto no es necesariamente sobre una relación personal, sino sobre el impacto que esa colaboración tuvo en la narrativa y en la percepción del público hacia Hande. Es como si la luz de un faro se reflejara y se intensificara en otro punto, creando un espectáculo aún más deslumbrante. Los fans, al ver la química en pantalla, a menudo proyectan sus propios deseos y esperanzas, y esa conexión emocional se traduce en un apoyo incondicional. Y cuando los actores, como Hande y Kerem, demuestran una profesionalidad y una química excepcionales, esa admiración se consolida. Pensemos en las diferentes facetas de la inspiración. Hande Erçel no solo inspira por su talento actoral. Su estilo, su forma de vestir, sus apariciones en eventos, todo ello la convierte en un referente de moda para muchos. Su compromiso con causas sociales, sus mensajes positivos en redes sociales, su humildad y su dedicación a su trabajo, son aspectos que la hacen aún más admirable. Cuando una figura pública proyecta estos valores, su influencia va más allá del entretenimiento. Se convierte en un modelo a seguir en un sentido más amplio. Y en este aspecto, la percepción de su entorno, de las personas con las que colabora, puede influir en cómo se presenta esa inspiración al público. Si Kerem, por ejemplo, representa una energía compatible, un profesionalismo a la par, la imagen de Hande como una artista completa y bien rodeada se refuerza. La eterna inspiración también se nutre de la constancia. No se trata de un pico de fama fugaz, sino de una trayectoria sólida, de proyectos bien elegidos, de una evolución artística que demuestra compromiso y pasión. Hande Erçel ha demostrado esa constancia. Ha asumido roles diversos, ha explorado diferentes géneros y ha demostrado una capacidad para reinventarse que es clave para mantenerse relevante y seguir inspirando. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para que el público vea una nueva faceta de su talento, y para que ella siga creciendo como artista. Y cuando esa trayectoria se ve acompañada de colaboraciones significativas, como la que tuvo con Kerem en Senkalkam, el impacto de su figura se amplifica. La pareja Kerem-Hande se convirtió en un fenómeno, y esa energía compartida alimentó la fascinación del público, solidificando la imagen de Hande como una artista capaz de crear conexiones profundas y memorables en pantalla. Es fascinante observar cómo las dinámicas entre artistas pueden influir en la percepción pública. A veces, una colaboración exitosa puede ser el catalizador que lleva a un artista a un nuevo nivel de reconocimiento y admiración. La química entre Hande y Kerem en Senkalkam fue un ejemplo perfecto de esto. No se trata solo de actuación, sino de una conexión genuina que traspasó la pantalla y cautivó al público. Esa conexión no solo benefició a la serie, sino que también fortaleció la imagen de ambos actores, presentándolos como un dúo dinámico y carismático. Y cuando esta energía compartida se mantiene en un marco de profesionalismo y respeto, se convierte en un verdadero motor de inspiración. La pregunta que plantea el título, Hande Erçel, Kerem, eterno faro e inspiración, nos invita a reflexionar sobre esta dualidad. Hande, sin duda, es un faro por su talento, su dedicación y su impacto. La mención de Kerem en este contexto sugiere que la colaboración o la dinámica entre ellos pudo haber sido un factor que potenciara esa luz, que la hiciera brillar aún más para el público. No es que la inspiración de Hande dependa de Kerem, sino que la interacción con él pudo haber creado un capítulo particularmente brillante en su carrera, uno que resonó de manera especial en la audiencia.
Es como si el sol encontrara una lente especial que concentrara sus rayos y creara un espectáculo aún más deslumbrante. Consideremos esto desde la perspectiva de la audiencia. Cuando vemos a dos actores que tienen una química tan natural y convincente, es fácil enamorarse de esa conexión. La forma en que interactúan, la manera en que se miran, la fluidez de sus diálogos, todo contribuye a crear una ilusión de realidad que nos atrapa. Y cuando esa ilusión es tan poderosa, el impacto en la percepción del público es inmenso. Ande, al interactuar con Kerem, proyectó una energía que, combinada con la suya propia, creó algo verdaderamente especial. Eso no disminuye en absoluto el brillo de Ande, sino que lo complementa, lo enriquece. Es la magia de la colaboración artística, donde dos fuerzas creativas se unen para crear algo más grande que la suma de sus partes. La inspiración puede venir de muchas fuentes. Puede ser la historia de un personaje que nos conmueve, la interpretación magistral de un actor que nos emociona, o incluso la dinámica entre dos personajes que nos hace creer en el amor y en la posibilidad de alcanzar nuestros sueños. En el caso de Ande Erçel, su capacidad para generar esa conexión emocional con el público es innegable. Y la presencia de Kerem en Sen Kalkam fue un componente crucial para que esa conexión se sintiera tan real y tan poderosa. No se trata de si uno es más importante que el otro, sino de cómo, juntos, crearon un momento cultural que resonó en millones de personas. Pensemos en la longevidad de esta inspiración. ¿Por qué la gente sigue hablando de Ande y Kerem, de su tiempo juntos en pantalla, incluso después de que la serie terminó? Creo que se debe a la autenticidad que lograron transmitir. A pesar de ser ficción, sus interacciones se sintieron genuinas. Y esa autenticidad es lo que crea la inspiración eterna. La gente recuerda la emoción, la alegría, la pasión que sintieron al verlos juntos. Y esa emoción se convierte en un recuerdo duradero, en una fuente de inspiración que trasciende el tiempo. Ande, como el faro principal, sigue brillando con su propio mérito, pero el recuerdo de esa colaboración con Kerem se ha convertido en una parte integral de su legado, añadiendo otra capa de fascinación a su figura. En resumen, cuando hablamos de Ande Erçel Kerem, eterno faro e inspiración, estamos hablando de cómo una artista talentosa y carismática, como Ande Erçel, puede convertirse en un faro de inspiración para millones de personas. Y cómo a través de colaboraciones significativas, como la que tuvo con Kerem Bürsin en Sen Kalkam, esa luz puede ser amplificada, creando un fenómeno que resuena en el tiempo. La química en pantalla, la autenticidad de las interpretaciones, la conexión emocional que se establece con el público, todo ello contribuye a forjar una inspiración que perdura, que se convierte en un referente, en un recuerdo querido. Ande Erçel brilla con luz propia, y el recuerdo de su dinámica con Kerem es una faceta más que contribuye a esa fascinación duradera. Y así llegamos al final de este viaje de reflexión. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar las diferentes capas de lo que significa ser un faro de inspiración, y cómo figuras como Ande Erçel, y las dinámicas que la rodean, juegan un papel fundamental en este proceso. La inspiración puede encontrarse en muchos lugares, y a veces, esa chispa que enciende nuestra propia creatividad y nuestros propios sueños proviene de ver a otros brillar. Quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Y ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué significa para ustedes que alguien sea un eterno faro de inspiración? ¿Han sentido esa conexión especial con algún artista o alguna pareja en pantalla? Por favor, déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leerlos y estoy deseando debatir estas ideas con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron interesante e inspirador, o simplemente entretenido, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, aprieten ese botón de suscribirse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos algo nuevo. Una vez más, gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigan brillando. Adiós.